Hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Lo quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse en mi canal Coleccionista de Biblias, para que así podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda que ahora no solamente vamos a ver Biblias católicas, sino Biblias de nuestros hermanos separados, de los protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, ortodoxos, para que podamos identificarlas y saber qué Biblia es católica y qué Biblia no lo es. Chao y nos vemos pronto en un siguiente video. Estén bien. En esta oportunidad, hermanos, voy a hacer la revisión de esta hermosa Biblia de nuestra amada Iglesia Católica. Me refiero a la Biblia Latinoamérica. La Biblia Latinoamérica, que en esta oportunidad se denomina Formadores. La Biblia Latinoamérica Formadores. Miren, hermanos, qué hermosa Biblia. Tengo mi poder. La Biblia Latinoamérica, edición pastoral. Pero aquí, si usted se fija, parece que es la edición Formadores. ¿Por qué se llama Formadores? Porque está dirigida a todas aquellas personas que tienen una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Llámense esto personas que lideren grupos de oración, personas que lideren catequesis, sacerdotes, diáconos, etc. O también para aquellas personas que deseen profundizar sus estudios en la Biblia. Entonces, hermanos, tenemos aquí sobre la mesa este hermoso ejemplar que vamos a hacer la revisión durante el día de hoy. En tu canal Coleccionista de Biblias. Recuerda darle like a este video para que muchas personas puedan conocer este canal, y de esta forma podemos difundir la palabra de Dios en el mundo católico y a nuestros hermanos que deseen aprender más. Bien, entonces vamos a ver esta Biblia. Ustedes ya la pueden ver, que es una Biblia en tapa dura, no posee uñero, no está pintado en los bordes, es bien bonita. Y ahora vamos a ver su interior y vamos a ver que es distinta a la Biblia tradicional de Latinoamérica, porque es una edición de estudios. Esta Biblia es especialmente de estudio. Bien, entonces vamos a ver su interior. Recordemos que esta Biblia es publicada por la editorial española Verbo Divino. Aquí dice: traducida, presentada y comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios. Biblia Formadores, texto revisado el 2005. Entonces, texto íntegro traducido del hebreo y del griego. Quinta reimpresión. Entonces, no confundirla con la Biblia Latinoamérica tradicional. Acá vemos quienes realizaron esta Biblia. Bernard Duró, nos sale el padre Ricciardi. Deberían agregarlo acá, hermanos. Y el imprimatur de esta Biblia es del día 3 de mayo del año 2004. Bien, y acá aparece que fue autorizada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, y Monseñor Roberto Camilleri, secretario general de la Conferencia Episcopal también de Honduras. Bien. Después aparece Cristo Jesús, hoy como ayer y por la eternidad. No tendríamos la Biblia con sus libros del Antiguo y del Nuevo Testamento si no hubiera en primer lugar un hecho: Jesús resucitó. Este hecho es tan aplastante para nuestra inteligencia, tan difícil de aceptar para seres de carne y hueso, que nadie lo creerá si no ha recibido esa gracia.
Pero todo creyente lo sabe, Cristo está vivo, Él salió de Dios y volvió a Dios, llevando consigo la historia de la humanidad y todo el universo. La Biblia entera le rinde testimonio. Bien, después continuamos con esto en introducción, este preámbulo donde habla de los tiempos de la espera, la hora de la Biblia, al principio era la palabra, toma y lee. Y termina con una frase que dice así: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh, gloria a ti, Señor Jesús, porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene en sus manos la Biblia pastoral. ¿Por dónde comenzar a leer la lectura de la Biblia? Siempre se aconseja, hermanos, que se comienza a leer por una persona que recién está leyendo la Biblia, que lo haga desde los evangelios, bien, por Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Algunos recomiendan que sea el libro de San Lucas para hacerlo una primera instancia. Bien, lo que ha cambiado de las ediciones antiguas, es decir, de la Biblia tradicional pastoral, y aquí vamos a ver lo nuevo de esta edición de estudio. A diferencia de las ediciones anteriores de la Biblia pastoral, en las cuales el comentario parecía uniforme, con excepción de algunos títulos en mayúscula, hemos distinguido varios elementos en esta edición de estudio. Esta es una edición de estudio, hermanos. 1. Al pie de página se encuentra siempre, precedido por un punto negro, el comentario de acogida, que sitúa el texto dentro de toda la Biblia, mostrando su enfoque principal, casi siempre en el comentario de un párrafo o de un capítulo, no de tal o cual versículo, y no pretende explicar todos los detalles difíciles. Entonces, cuando aparezca un punto, hermanos, vamos a verlo acá de inmediato para evitar confusiones. Acá, por ejemplo, si comenzamos con el libro del Génesis, ahí usted lo puede ver, aquí aparece el punto negro, que va a explicar a rasgos generales la explicación de aquel capítulo, no de manera específica. Bien, después sigue acá con la lectura. Dice: 2. A continuación de ese comentario se encuentra comúnmente otros párrafos precedidos del signo, no sé cómo se llama ese signo, hermanos, pero es ese que está allí. Bien, ese signo. Por lo general se trata de una explicación detallada relativa a ese versículo. Otras veces serán explicaciones históricas o doctrinales que no son inmediatamente necesarias para comprender o comentar el texto. Entonces, cuando hablemos de eso, hermanos, nos estamos refiriendo a esto, miren. Aquí vimos el número 1, ¿cierto? Que aparece un punto negro y después aparecería aquí el símbolo. Entonces aquí explicaría un tema de manera más específica relacionado con algún versículo en especial. Bien, como aparece allí. Después dice, número 3, hemos puesto una tercera categoría de notas más largas y más argumentadas que están menos ligadas a tal o cual texto bíblico. Son elementos de reflexión y de teología bíblica, importantes para afirmar y precisar la fe y la práctica cristiana a la luz de la palabra de Dios. Estas notas se anuncian a pie de página, entre dos comentarios, y las encuentran al final de cada libro. Entonces, hermanos, cuando se refiere a eso, se refiere a estas notas que se encuentran a pie de página para poder explicar el texto bíblico. Y no solamente aquellos que se encuentran a pie de página, sino que al finalizar cada libro de la Biblia, aquí usted lo va a ver, que aparecen notas suplementarias del Génesis. Aquí ya terminamos el libro del Génesis y aparece toda esta información. Mire. ¿Se fija? Dios habla. Después dice: dominen la tierra. Después Dios o el universo divinizado. Entonces aparecen varias explicaciones al finalizar cada libro de la Biblia. Aquí estamos en el libro del Génesis, la creación espiritual. Después dice la Biblia y la evolución. Después la mujer, la inmaculada concepción. Y aparecen más temas
para poder explicar el texto del Génesis con estas notas suplementarias, el libro del Génesis, perdón. Bien, aquí incluso hasta aparece un mapa. Y después terminamos, para ir entendiendo cómo se trabaja en esta Biblia. Número 4 dice, al final del libro encontrarás documentos importantes para utilizar y estudiar la Biblia. Daremos su índice y la manera de usarlos al final del libro de la página 1. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en el libro del Éxodo y aquí aparece, al final de la introducción del Éxodo, aparece cómo se divide el libro. Bien, primera parte, de Egipto al Sinaí. Segunda parte, la morada en el desierto. Y al finalizar, por ejemplo, el libro del Éxodo, aquí se explicaría en las notas suplementarias que vimos anteriormente. Bien, aquí comienzan entonces las notas suplementarias después del último capítulo del libro del Éxodo. Bien, entonces aquí explicaría aquellas secciones del libro. Entonces, es muy interesante esta Biblia, hermanos, para poder estudiar la Sagrada Escritura. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver con relación al punto negro que aparece, haciendo nuestra lectura típica de la Biblia, para ver cómo podemos trabajar con ella. Entonces, el libro del Génesis, prefacio, la Biblia se abre con un himno al Dios creador. El primer capítulo del Génesis es una composición rítmica, con sus repeticiones y su forma litúrgica, que sirve de prefacio u obertura a toda la Biblia. Entonces dice, Dios ordena el universo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el día primero. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos el comentario que trae con relación a Génesis 1:1, y vemos que aquí se encuentra el punto. Entonces dice, sería un error considerar a este capítulo como una pieza aparte, un texto antiguo muy anterior a los que nos hablan de la historia de Israel. En realidad es todo lo contrario. En el siglo V, antes de nuestra era, este texto se puso al comienzo de la colección de los libros sagrados que se acababan de reunir, con el fin de señalar las grandes líneas. Es como una introducción de la Biblia. No fue escrito para explicar cómo Dios hizo las cosas. Es más bien un texto rítmico que debía ser declamado, en una celebración, un texto litúrgico con palabras fuertes y repeticiones. Estamos aquí muy lejos de los antiguos relatos mitológicos, nada de personajes y monstruos primitivos, nada de conflictos entre los seres divinos. No se pinta imagen alguna de Dios. Dios se mantiene fuera de ese mundo del cual no tiene necesidad. Lo hizo para el hombre, pero un día vendrá a este mundo el Hijo para instalar allí su tienda. Dijo Dios, y eso basta. Y así será a lo largo de la historia. Lo importante para Dios no es hacer el mundo, sino poner orden en él. Y toda la Biblia mostrará cómo Él da un sentido a la existencia humana. De entrada se debe precisar que esta página escrita antes de Cristo no puede entregarnos toda la comprensión cristiana del universo. Había mucho más que decir, y lo encontraremos en el Nuevo Testamento, en especial en Juan 1 y en Efesios 1. No se puede hablar bien de la creación si no se ha creído que el Hijo de Dios hecho hombre es el centro de la creación. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, nos costaba abandonar la traducción tradicional. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, pues es así como la leyeron decenas de generaciones. Más aún, las primeras palabras del Evangelio de Juan. En el principio quieren precisamente recordar a Génesis, pero la traducción exacta del texto hebreo es cuando Dios empezó la creación de los cielos y de la tierra era. No valdría la pena insistir en este punto si no fuera para confirmar la orientación
de este capítulo. El autor no quiso afirmar y tampoco niega que Dios hizo todo donde no había nada, lo que afirma con toda claridad en 2 Macabeos 7:28. Su propósito era de afirmar que no había y no podía haber ningún orden o armonía que no fuera por obra de Dios, el que entregó a su pueblo el sentido profundo de la creación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí en las notas explicativas, precedidas por un punto, habla de manera muy general lo que quiere decir aquel párrafo. Bien, entonces ahora vamos a hacer lectura del libro de Salmo y vamos a ver el siguiente símbolo. Bien, vamos a ver Salmo. Bueno, ya sabemos que todos los libros de la Biblia tienen una introducción. Bien, Salmo 1:1 dice: dichoso sin duda el hombre que no va a reuniones de malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas se retea en la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que le hace le resulta. No sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero se perderá el sendero de los malos. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí podemos encontrar la explicación del Salmo 1, donde dice los dos caminos: lo que uno siembra en su vida lo habrá de cosechar. Los que observan la ley de Dios tendrán la felicidad en esta vida y en la otra. Los que la rechazan no prosperarán. Este primer salmo nos habla de la felicidad, al igual que el primer discurso de Jesús, que comenzará con dichosos, es decir, las bienaventuranzas. Bien, aquí esto es el punto para poder estudiar aquí, hermanos. Aparece el símbolo en donde nosotros dijimos que explica con un poco más de detalle el texto bíblico. Entonces dice: el Salmo 1 comienza con feliz, el Salmo 2 termina con feliz, el Salmo 1:6 termina con el camino de los pecadores se pierde, el Salmo 2:12 dice: ustedes pierden el camino. No hemos estimado conveniente modificar nuestra traducción. Ambos salmos terminaron con un juicio. También se notarán oposiciones entre esos dos salmos. En el primero, el justo solo ante un mundo de pecadores se mantiene fiel a la ley. En el segundo, la multitud de poderosos se rebelará contra el único que puede juzgar. En el segundo salmo, el Mesías, el ungido del Señor, es David, al que se considera como un símbolo de la fidelidad a la ley de Dios. Bien, entonces allí está la explicación tanto del Salmo 1 como del Salmo 2, para poder ver cuáles serían aquellas diferencias y aquellas semejanzas entre ambos textos. Bien, ahora vamos a ver el Salmo 23. Salmo 23, que dice así: dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Me conduce por pasos seguros, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Después dice: la mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, si nos remitimos aquí a la explicación, aquí tenemos el símbolo del punto negro y aquí tenemos el otro símbolo. Bien, y vamos a ver qué dice la explicación. Entonces, 23. En el pequeño conjunto constituido por los salmos 15 al 24, el salmo 23 es reflejo del salmo 16. Numerosas palabras lo relacionan,
se encuentran en este la misma alegría, la misma certeza, de la fidelidad de Dios. Después aparece aquí tu bastón. Aquí va a explicar de manera más específica qué significa en el versículo 4, tu bastón, tu vara. Uno sirve para abrirse camino entre los matorrales y la otra para defender el rebaño. Bien, ahí lo explica de manera más específica. Y eso significa cuando trabaja con ese símbolo. Bien, ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Y llegamos al Nuevo Testamento. Aquí comienza. Introducción al Nuevo Testamento. Aquí aparece la introducción. Usted me puede decir, pero hermano, es muy poca la introducción, porque acá si yo doy vuelta a la página, comienza inmediatamente el libro de Mateo. Pero no, aquí abajo dice: en vista a la extensión de esta segunda parte, la hemos colocado al final de la obra. Véase la introducción del Nuevo Testamento, página 13. Entonces acá, si nosotros nos vamos atrás, vamos a buscar aquí introducción al Nuevo Testamento. Y donde dice página 13, decía asterisco 13, es esta página. Introducción al Nuevo Testamento, y aquí continúa la introducción que corresponde al Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento, el pueblo y su libro, la iglesia fuera de Palestina, y aquí continúa. Trae mucha información acerca de los libros del Nuevo Testamento. Miren, hermanos, todo el material de estudio que tenemos en esta Biblia Formadores. ¿Se fija? Mucha información acerca de la introducción de los libros del Nuevo Testamento. Después, recuerde que cada libro tiene su propia introducción. No se le va a olvidar eso. Bien, en donde hay más información. Después vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 5, que correspondería a la primera etapa. Aquí vamos viendo cómo trabajamos con la Biblia. La estructura del Evangelio de Mateo, aquí aparece primera etapa, del 4 al 17, del 1 al 34. Jesús anuncia la buena nueva con palabras y con obras. Y aquí aparece lo que vamos a ver ahora, la enseñanza es presentada en el Sermón del Monte. La buena nueva está en que somos hijos de Dios. El Padre nuestro es el centro de ella. La ley nueva nos invita a ser perfectos como nuestro Padre. Entonces, acá avanzamos. Nos vamos a esta sección en donde dice, el discurso en el monte. La buena nueva está en que somos hijos de Dios. El Padre nuestro es el centro de ella. En la nueva ley nos invita a ser perfectos como nuestro Padre lo es. ¿Se fijan, hermanos? Es lo mismo que leí previamente. Entonces aquí comenzamos con las bienaventuranzas. 5. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten y los persigan, y le levanten toda clase de calumnias. Alegrense y salten de contento, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que se persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Esta palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos la explicación en general, como usted ya lo puede ver, precedida por el punto, explica las bienaventuranzas de manera general. Trae bastante información en general, como usted lo puede ver, y ya de manera en específica se explican los versículos. Aquí explica
con ese símbolo, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz. La gente los quiere, pero a menudo no tienen éxito y se traen muchos disgustos. Con mucha probabilidad los que lloran son, en el contexto de la Biblia, los que sufren al ver cuán lejos está el mundo de lo que debería ser. Aquí habla de los compasivos, si se fija. Aquí habla del versículo 10 de manera específica. Entonces, ahí podemos ver la distinción de cómo se trabaja en esta Biblia formadores. Bien, ahora, si continuamos avanzando, recordemos que todos los libros de la Biblia, aparte de tener su introducción, tienen notas complementarias. Y aquí aparecen las notas complementarias del libro de Mateo al finalizar el texto. Trae mucha información. Habla de Jesús Nazareno, el Hijo del Hombre, los mártires, las amenazas de Jesús, la iglesia en el mundo, el primado de Pedro, un tema importante para hablarlos con nuestros hermanos separados, la humanidad extraviada, la iglesia acogedora, Dios, Señor y Padre, pobreza evangélica para todos, la redención, entre muchos temas que aparecen acá en las notas complementarias. Es un estudio bastante importante para comprender las Sagradas Escrituras. ¿Se fija? Aquí yo termino con el libro de Mateo, con las notas suplementarias. Aquí comienzo con Marcos y aparece la introducción de Marcos. ¿Se fija? Aparece la introducción. Termino el libro de Marcos, al igual que cualquier otro libro de la Biblia, y continúo con las notas suplementarias de Marcos. Mire, toda esa información trae Marcos. Mucha información. Es una verdadera riqueza tener esta Biblia formadores. Después, si continuamos avanzando, ya después del libro de Apocalipsis, podemos darnos cuenta que aquí aparece lo siguiente, que le da orden a esta sección de la Biblia. Entonces miren, hermanos, lo que dice acá. Miren. Entonces dice, aquí todo esto es la nota suplementaria del Génesis. Entonces, elementos de trabajo. Esta es otra sección, mire, dice elementos de trabajo. Usted encontrará en la última sección del libro elementos de trabajo que lo ayuden para moverse dentro de la Biblia, conocer mejor su entorno y profundizar su mensaje. Número 1. Un índice de los temas abordados en las notas. Un cierto número de comentarios se refieren a tal o cual tema que a usted le interese. Aquí los encontrará más fácilmente, como asimismo las notas que están al final de cada libro. Cronologías. Es bueno tener presente las grandes divisiones de la historia sagrada. Eso es el número 2, hay cronologías. Número 3, introducción al Nuevo Testamento, que ya lo vimos. Número 4, la escritura y el libro, inspiración e interpretación de la Biblia. Número 5, algunos aspectos de salvación. Número 6, el contexto histórico de la Biblia. Número 7, los lugares y recuerdos que están ligados a Jerusalén y Palestina. Número 8. Una tabla simplificada para encontrar los pasajes paralelos de los 3 evangelios sinópticos. Número 9. La presentación sintética de las enseñanzas de la Biblia que más se relacionan con la catequesis. Y número 10. Un léxico bastante amplio de más o menos 750 palabras. Interesante, hermanos. Mucho material para poder trabajar en esta Biblia. Entonces aquí aparecen los temas de las notas al final de los libros. Es como un índice, hermano, de todos los temas que aparecen al finalizar cada libro de la Biblia. Por ejemplo, los temas que aparecían al finalizar de las notas complementarias era Dios habla, los 6 días de la creación, domina en la tierra, Dios o el universo divinizado, la creación espiritual, la Biblia y la evolución, la mujer, la inmaculada concepción, el pecado original, el riesgo del conocimiento, el más fuerte, la globalización. Traen todo, hermanos, todos los temas que aparecen en las notas complementarias. Aquí está el índice para poder trabajar con aquellas notas. Después aparece la cronología, la línea de tiempo, de los orígenes al exilio, tabla de reyes y profetas, del exilio al helenismo, de la guerra santa a la época de Jesús, los tiempos apostólicos, los hechos y los escritos del Nuevo Testamento. Entonces miren, aquí aparece los tiempos de los patriarcas que pasaban en Egipto, en Palestina, en Asia Menor y en Mesopotamia. Trae mucha información, como usted lo puede observar. El tiempo de los reyes, en donde se explica qué hechos ocurrieron en los años, tanto en Judá como en Israel. Bien,
y en Mesopotamia. Entonces, aquí tenemos mucho para poder estudiar. Introducción al Nuevo Testamento, ya se los mostré, porque no se colocó todo al inicio. Después la escritura y el libro. Aquí esto es para entender mejor la Biblia, hermanos. La escritura y el libro en los tiempos bíblicos. La escritura, el alfabeto, el latrillo y el papiro. Después dice el pergamino, los escribas. El tema número 2, los textos originales de la Biblia. ¿Dónde están los textos originales de la Biblia? Que a veces nos hacemos aquellas preguntas. De los copistas a los museos. Después dice el trabajo de los expertos. Después nuestras Biblias. Después dice el canon oficial de los libros sagrados. El canon de las escrituras, en donde a veces nosotros tenemos diferencias con nuestros hermanos separados. La obra de Esdra, la ley y el resto. Después dice la ley de los judíos, el libro de las misiones. Trae mucha información, hermanos. Con Jesús se consuma la Biblia. El canon judío fijado en Jamnia, el famoso concilio de Jamnia, en donde los judíos rechazaron los libros de la Septuaginta porque estos libros hablaban acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo rechazaron. Recuerde que el canon alejandrino es más antiguo que el canon palestinense. Y los cristianos primitivos utilizaban la Septuaginta, hermanos, para predicar la palabra de Dios a los gentiles, ya que fuera de Palestina nos hablaba hebreo. El canon de la iglesia, los libros deuterocanónicos, que siempre nos trae diferencia con nuestros hermanos separados. Después dice los escrúpulos protestantes, en donde ellos ya comienzan a cuestionar el canon establecido por la iglesia de la Reforma del siglo XV. El tiempo intertestamentario, una ficción engañosa que nuestros hermanos separados realizan. La última etapa de la revelación anterior a Jesús. Después habla inspiración del texto sagrado, el valor y el uso de las versiones, traducciones precisas y versiones pastorales, la ausencia de errores en la Biblia, el abogado del diablo, ausencia de errores, el sacramento de la palabra, interpretación de la Biblia, las interpretaciones fundamentalistas, miren qué importante lo que realizan las sectas, hermanos, el discernimiento de la consulta bíblica, el estudio de la Biblia, y el Espíritu se lo enseñará todo. Entonces, esta es una importante fuente para poder estudiar las Sagradas Escrituras, hermanos. Algunas notas sobre la salvación. Aquí habla de la salvación, el Dios de los orígenes, el libro de los padres, el Dios de Oreb, el Dios que salva, el profeta y el soplo divino, el Dios de los pobres, el Dios de los salmos, la salvación cristiana junto a dos aspectos: salvar a los hombres o salvar al mundo, el mundo alienado, el adversario de Dios, las religiones que salvan, la salvación del mundo, las victorias de Cristo. Después habla del pecado y la redención. Entonces hay bastantes temas para poder estudiar con respecto a la salvación. Después habla de los lugares importantes que están en Jerusalén: el Ofel, el Monte Sión, el Santo Sepulcro, la montaña del Templo y el Monte de los Olivos. Mire qué interesante, hermanos. Aquí toda esta información es del Ofel, después del Monte Sión, todo esto. Entonces, si usted quiere estudiar, aquí tiene mucha información. Aquí habla de los lugares de Palestina, mire. Toda esta información nos trae de Palestina, de Judea, Galilea, de la llanura costera, de Samaria y del Negev. Se quede mejor como Biblia de estudio, hermanos. Historia de Israel. Todo esto de la historia de Israel, mucha información de la historia de Israel, la cultura judía y la diáspora, y después la enseñanza bíblica, que esto sí aparece en la Biblia tradicional pastoral Latinoamérica. Y después terminamos con el léxico, con palabras que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, aquí aparece de ángeles, que es lo que son los ángeles, que es el anticristo, Antíoco, Antioquía, Antipatris, Atfia, apologética, una palabra que designa los escritos destinados a defender la fe. Hoy, una cultura a menudo anticristiana
uno podría gastar su vida haciendo apologética. Habría que refutar los errores y estupideces de los periódicos, de la tele, de los pretendidos biblistas, que nunca tuvieron una experiencia cristiana, pero que afirman con seguridad cosas que han leído, escuchado o imaginado, sin tener argumento alguno para probarlo. Entonces aquí aparece el léxico para entender algunas palabras que quizás no se entiendan. Bien, recuerde que esta Biblia es para enseñar, está dedicada principalmente a los líderes dentro de la iglesia, del grupo de catequesis, grupo de oración, para diáconos, para sacerdotes, etc. Y ya después del léxico termina esta Biblia con las medidas, tablas de medidas y monedas que había en el antiguo Israel, las fiestas, y aquí ya aparece el índice de los libros bíblicos, porque recordemos que el canon de los libros de nuestra iglesia son de 73 libros, ¿cierto? 47 libros en el Antiguo Testamento y 29 libros en el Nuevo, lo cual nos da un total de 73. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de la Biblia, de la hermosa Biblia Formadores, la nueva Biblia Latinoamérica Formadores, que espero que se pueda encontrar en tu biblioteca para que puedas aprender a defender tu fe y a darle enseñanzas a aquellos hermanos que están más débiles. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Dale like a este video para que muchas personas puedan conocer este contenido y de esta forma podemos predicar también la palabra de Dios. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas conectarte con nuestro Señor. Pídele que te guíe con el Espíritu Santo y que te libere de la soberbia. No cae en el orgullo de querer interpretar la Biblia por ti mismo, hermano, porque para eso existe la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, que estén todos ustedes muy bien.